bienvenido. Últimamente hay un concepto administrativo que es la jubilación activa, pero si decimos que haya una persona que simbolice la jubilación activa, pues tiene que ser Federico Rodríguez. Bueno, perdone esa licencia. Presentarlo es una osadía, porque Federico es archiconocido. Con la academia tiene una relación de hace muchos años. Pronto va a ser en octubre, 10 años que ingresó como académico de números, pero en el año 2012 obtuvo el premio Málaga de investigación. Algunas otras personas, como Paco, que está por ahí, también lo obtuvo, bueno, y ella también, la doctora en el equipo, por el trabajo sobre el estudio Pizarro en la investigación sobre las relaciones y la cultura. Eso, pocos años después, en octubre del 2016, pues ingresó como académico de números, y desde entonces podemos decir que es una de las personas académicas significativas que hay en nuestra entidad, y desde luego un trabajador incansable y quizás quien más publica en nuestra academia en los diversos medios. La incorporación de Federico a la institución ha sido y sigue siendo un lujo. A sus cualidades científicas, que más adelante resumiré brevemente, unirse a una persona íntegra, leal, transparente, sumamente trabajadora, dialogante, que sabe escuchar y respetar las opiniones o afirmaciones diferentes, también un gran gestor y un académico que une las facetas de la cultura, el conocimiento y el pensamiento crítico. Es un malagueño que nació por accidente en Cabra, que lleva aquí 52 años, en 1946. En su formación, sin duda, influyó el instituto donde cursó sus estudios primero, donde su padre era catedrático de matemáticas, un instituto realmente de prestigio en toda España, donde han estudiado personalidades como Juan Marera, Galiano, Carmen Calvo, etc. Quizás la vocación de abuelo, de médico, influyó su abuelo materno. Era médico de pueblo y realmente quizás él lo ha referido alguna vez. Estudió la carrera de medicina en Sevilla y empezó a ejercer en el Hospital de las Cinco Llagas, que hoy es sede del Parlamento andaluz. Con solo 22 años ya era profesor de patología médica en la Universidad de Sevilla y trabajaba como internista en este hospital mencionado. Pero en aquella época ya unía las facetas científicas y médicas a la humanística, y era, como su director del Colegio Mayor, Hernando Colón, organizó actividades que le llevaron a compartir incluso la cena con Miguel Ángel Asturias, Vargas Llosa, Caro Baroja o Alfonso Grosso. Desde entonces comenzó a desarrollar con un grupo de profesionales una medicina ligando la consulta y la investigación, y sobre todo en un campo en el que se convertiría experto en el metabolismo. En Málaga recaló hace 52 años como adjunto de medicina interna en lo que se llamaba el Hospital Carlos Haya, y él lo sigue llamando. Él refiere textualmente unas palabras, dice: allí encontré un espacio de libertad como nunca había soñado. Puso en marcha un experimento que quiso hacer en Sevilla, pero que no pudo llevar a cabo: fusionar la investigación con la atención de los pacientes. Como él también repite algunas veces, médico de día, científico de noche. Creó el servicio de endocrinología y nutrición del hospital que he mencionado, y trabajó en el desarrollo de un modelo nuevo de organización y gestión que muchos años después se ha llamado gestión por valores. El fruto de su labor al frente del servicio todavía perdura, y desde luego es uno de los servicios hospitalarios en esta especialidad más punteros, especialmente en la diabetes, y también pionero en otros temas relacionados como las operaciones de cambio de sexo. Ha sido jefe de servicio de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Regional de Málaga y director del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, donde abrió también un importante camino. En sus servicios se han formado numerosas generaciones, y sin estar directamente aquí en Málaga, en la universidad, dirigió 25 tesis doctorales y conseguido, en régimen de concurrencia competitiva, más de 30 proyectos financiados por agencias autonómicas nacionales e internacionales, llevando a cabo más de 300 publicaciones, muchas de ellas en revistas internacionales.
Uno de esos proyectos es el que obtuvo el Premio Málaga, como mencioné antes, el estudio Pizarra, una investigación sobre las relaciones en la biología, entre la biología y la cultura. Federico escribe no solo temas médicos, sino artículos, libros de medicina, cuentos, y en el 2005 recibió el premio de la Fundación Uriart por su trayectoria científica. Contribuye también a la construcción de la opinión pública en Málaga, con colaboraciones periódicas en los medios, inicialmente en el Diario Sur, que mantiene, pero también actualmente en el Grupo Yoli y en algunos blogs, etc. Ha publicado varios libros, referiré solo 3 de ellos: Diario de un médico jubilado, recién jubilado a la fuerza, y lo que hace reflexiones muy interesantes. La historia del Hospital Carlos Haya, con el periodista Francisco García, aquí hoy presente, y que nos impartirá el próximo debate en modo latín, luego hablaremos de él. Y durante muchos años también, durante algunos años, asesoró al alcalde de Málaga en la elaboración del Plan Municipal de Salud de nuestra ciudad. El último, bueno, no sé si es el último libro, pero uno de los últimos, dirigido con Antonio Diegues, académico aquí presente, es el uso y cuidado de la lengua española, con importantes firmas, y que el otro día lo de la Fundación Ligi le escribía a San Federico y nos escribía realmente sorprendido por la difusión. Está teniendo unas críticas muy importantes de personas alejadas incluso al tema, pero relacionadas con la cultura, y nos decían que llevaba más de 2000 descargas del libro completo en internet, aparte de los que se han distribuido impresos. Realmente aprovecho para volver a dar las gracias a Antonio y a Federico por la labor tan buena. Bueno, y ya voy resumiendo porque si no, no lo voy a dejar hablar. Aparte de jefe de servicio y tantas cosas como he dicho, ha sido coordinador del centro de investigación dentro de la red Carlos III en cuanto a nutrición y metabolismo. Ha sido presidente de la Comisión Ética e Investigación Clínica del Hospital Universitario Carlos Haya entre 1990 y 2000, miembro de la Comisión Ética Asistencial del Hospital durante muchos años, patrono de la Fundación EMAVI, el premio de la Fundación Uriart, como he dicho antes, por la biografía científica, medalla de oro de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, premio anual de la SED, premio al mejor servicio de endocrinología, cuando él era su director, premio Andalucía de Investigación en Salud en 2009, premio Málaga de Investigación, ya lo he dicho, y su labor, como decía antes, al frente del IBIM. Bueno, no te robo más tiempo, Federico, gracias por todo lo que haces por la Academia, a pesar de que a veces ambiente no totalmente favorable, y nada, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo, cualquier cosa que diga ahora voy a estropear tu presentación, así que solo puedo darte las gracias, que solo pueden venir de la amistad, como bien notado. Para mí fue un honor y me recogisteis de la calle en la academia, y esto me ha permitido sobrevivir estos años cuando me jubilé. Voy a hablar de este tema. Hablar de salud es un tema inasequible y opinable. Por eso yo solo voy a poner datos, prácticamente datos. Y esto hará que el camino nos traidor, hará que la brillantez de las opiniones que pueden surgir de un discurso sobre la salud van a quedar en este caso en el segundo plano, ¿no? España, después de la muerte de Franco y la transición, se ha dotado de un sistema político que ha permitido una distribución en 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas, y después de 40 años está permitiendo o ha convertido a nuestro país en un laboratorio de experimentación cuasi experimental para respuesta a las preguntas, la investigación de preguntas sociológicas, sociosanitarias de muy diferente naturaleza. 40 años de evoluciones simultáneas y distintas al mismo tiempo de cada comunidad autónoma, como podréis ver ahora. Y esto, cuando en el título he puesto análisis comparado de la situación de Andalucía, me voy a referir comparado con el resto de las comunidades autónomas, que es con quien nos tenemos que comparar, no necesariamente con Estados Unidos, Europa o Marruecos, por ejemplo, que son otras historias, ¿no?
Así que de eso es lo que voy a hablar, de Andalucía, fundamentalmente de su sistema sanitario y de la salud de los andaluces. Antes de entrar en materia, un breve marco general. Esto es la población española. Desde el año 2012 no hemos hecho más que crecer y estamos cerca de los 50 millones de habitantes. Y esta es la población española asistida por el sistema sanitario público español, que ha ido aumentando con respecto a la población, prácticamente a ser toda la población. Hay un decalaje de medio millón o algo más de personas que son las que ahora se están regularizando, entre otras cosas. Bueno, pues esto, precisamente esto, es lo que hace que España sea un país civilizado, que España sea un país de Occidente y que España sea heredero de la Ilustración. Esto, precisamente. Y luego entramos en detalle, pero esta diapositiva es la que hace que en España merezca la pena vivir. Esto es una diapositiva en la que se ve el PIB anual, en rojo, desde el año 2000. Esta es la crisis del 2008, en el que el PIB deja de crecer, una larguísima crisis. Y esta es la crisis del COVID, en donde rápidamente nos hemos recuperado. Mientras tanto, el presupuesto en gasto público de salud ha ido aumentando, se detiene con la crisis del 98 y no se detiene con la crisis del COVID. Y esta es la diferencia, la respuesta entre esta crisis y esta crisis. Es una importante diferencia de respuesta. Es una respuesta que fue distinta en función de quienes en ese momento gobernaban, que voy a entrar quiénes eran, todos lo sabemos, pero que dieron respuestas distintas y el sufrimiento de la sociedad también fue distinto, a pesar de que la crisis del COVID es la única que consiguió detener, como veremos después, la esperanza de vida de los españoles. Este es el gasto sanitario público en España comparado con el resto de los países de la Unión Europea. Fijaros que en España, en el año, no me acuerdo cuál era, en el año 2023, pues España gastaba unos 2.000 y pocos euros por habitante y año en sanidad, frente a 5.000 en Alemania, que es menos de la mitad que los alemanes, los hamburgueses, los suecos, etcétera, ¿no? Y en cambio ya veremos los marcadores de salud españoles, la esperanza de vida, por ejemplo, que todos conocéis, que está de las más altas del mundo. Es un sistema, España es un país muy eficiente desde el punto de vista de la salud, no digo que el sistema lo sea, pero con poco gasto sanitario hemos conseguido resultados bastante satisfactorios. Este es el presupuesto de salud en proporción al PIB. Como veis, el presupuesto de salud ha ido discretamente aumentando, pero durante la crisis del 2008 desciende y luego con el COVID aumenta, aunque ahora de nuevo está empezando a descender. Y esto es el PIB en negro, en verde, el PIB andaluz, el PIB medio de las comunidades autónomas en negro, la crisis del 2008, lo del COVID, y esto es el presupuesto, el PIB andaluz. Y esta es la diferencia entre el PIB andaluz medio por cápita, por habitante, y el resto. Y como veis, aunque aquí se ve que seguimos creciendo con respecto al PIB nacional, pero la diferencia va decreciendo. Andalucía es más rica cada año, pero la diferencia con el resto de las riquezas de las comunidades restantes autónomas está disminuyendo. Si no convergemos económicamente, crecemos, pero no convergemos. Y esto será el leitmotiv del resto de la... Si la diferencia disminuye, sí mejora. Como me interrumpan, no termino. No, lo has dicho mal, creo. Y creo que lo has dicho mal con respecto a lo que se ve ahí. La diferencia va disminuyendo. La diferencia va aumentando. No, va aumentando porque en la escala, cuanto menos es más. La diferencia va aumentando, la diferencia va aumentando. Por eso somos más pobres relativamente. Y bueno, aquí arriba veis las pendientes de las restas que son significativas. Esto es una gráfica de correlación, veréis muchas a partir de ahora, en donde veis aquí el PBI por año en el 75 al 24 y está la esperanza de vida. Como veis, una estrecha correlación entre PIB y esperanza de vida. Estos son los años, 75, y aquí están los últimos años. Hay una estrecha correlación muy significativa, pero esto hay que matizarlo, inmediatamente lo haremos. Esta es la gráfica desde el año 1975, desde hace 50 años,
estos son los años y este es el PIB por habitante. Entonces, este es el PIB en azul, crisis de la transición, la crisis de los 90, la crisis financiera y la crisis del COVID. Y la esperanza de vida ha mantenido un crecimiento constante, menos en el COVID. Como veréis, la relación no es tan lineal como parecía de la gráfica anterior. La esperanza de vida sigue un constante crecimiento, no digo que independientemente del PIB, pero no es solo el PIB, no es solo la riqueza la que está manteniendo la esperanza de vida de los españoles, que es un poco lo que quiero haceros resaltar. De hecho, que este modelo de regresión parcial, de regresión múltiple lineal y esta salida de las tablas de ANOVA, veis que cuando utilizamos un modelo en el que introducimos en el modelo, aparte de la esperanza intentamos predecir como variable dependiente la esperanza de vida en función del PIB, vemos que es muy significativo, pero cuando metemos en el modelo los años, como hemos visto en la gráfica anterior, la mayor parte de la varianza ya no es la del PIB, sino que la mayor parte de la varianza lo explican los años. Si son los años lo que están arrastrando la esperanza de vida, no solo el PIB. De hecho, los años, la vida, es la que está haciendo que en España haya una magnífica esperanza de vida y no solo el crecimiento económico. ¿Qué pasa con el presupuesto sanitario? Pues aquí lo veis, el presupuesto sanitario ha pasado de 30.000 millones de euros en 2002 a 106.000 millones de euros en el 2024. Esto es un montón de dinero, un montón de dinero. España gasta mucho menos que Alemania, pero gastamos un montón de dinero en sanidad, en el sistema sanitario, ¿no? Por lo tanto, es importante gestionarlo bien, pero ya veremos que lo gestionamos diferente de una comunidad autónoma a otra. Aquí vemos el presupuesto por habitante y comunidad autónoma en el año 2024. Euros por habitante. Como veis, aquí están todas las comunidades autónomas y vemos Andalucía, que gasta 1.674 euros por habitante, está a la cola, junto con estas tres comunidades. Precisamente Madrid es la que menos dinero por habitante, ya lo veréis repetidamente en mi intervención, a lo largo de la intervención, por habitante de todas las comunidades autónomas. Pero también estas otras, cada uno que le ponga el apellido político que quiera, ¿no? Y otras que son las que gastan más, ¿no? Como veis aquí hay diferencias importantes, más de 800 euros de diferencia por habitante, que son mucho dinero de diferencia. Y esto es el presupuesto sanitario por habitante desde el año 2010. Como veis, de todas las comunidades autónomas juntas, como veis, el presupuesto sanitario crece en todas las comunidades a lo largo de los años, en los últimos 15 años, pero aquí tenemos a Madrid, que es la que menos gasta por habitante. Aquí vemos a Andalucía, que está muy cerca, y aquí vemos Asturias, que es la que más gasta, y siempre veis que están muy constantes. Se mantienen, cada uno de sus presupuestos se mantiene muy constante. Aquí queréis que había una depresión en horario, ¿no? Esto es muy constante. De hecho, cuando uno hace una correlación entre el presupuesto sanitario en el 2010 y el presupuesto sanitario en el 2024, 15 años después, por comunidad autónoma, vemos que hay una significativa correlación. Si el que gastaba menos gasta menos, el que gastaba más gasta más. Pero fijaros que Andalucía en el 2010 ocupaba el 7º lugar en el ranking de presupuesto sanitario de todas las comunidades y en el 2014, ocupa la posición 14. Hay 17 comunidades autónomas, estamos a la cola. No estamos aumentando nuestro presupuesto sanitario con respecto al resto, aunque haya correlaciones lineales, pero sin embargo no estamos aumentando relativamente nuestro presupuesto sanitario. Y entre ellas, año por año, y lo veis aquí a la derecha, hay una estrecha correlación lineal. Más o menos todas se mantienen, pero algunas hacen un esfuerzo distinto a otras. Es un modelo de regresión lineal múltiple, en donde se produce una sorprendente paradoja de Simpson. No sé si los que estáis aquí conocéis algo de estadística, lo que es la paradoja de Simpson. Pues aquí lo veis, por ejemplo, aquí veis que, aquí después aparecerá este modelo, que es el modelo de la salida de ANOVA, del modelo de regresión múltiple, y bueno, lo voy a quitar. Y aquí arriba veis que la relación entre el PIB y el gasto total, hay una significativa correlación lineal, pero fijaros que Andalucía gasta, este es el PIB, gasta más de lo que le corresponde a la recta de regresión del PIB. Si Andalucía,
que tiene un PIB bajo, hace un esfuerzo añadido por sacar dinero para invertir en presupuestos sanitarios. A pesar de eso estamos a la cola, pero hace un esfuerzo. La pobre hace un esfuerzo. Ahí lo veis en la gráfica de correlación, claramente, ¿no? Y claramente hay una correlación ajustada, muy ajustada, con la población. Si la mayor parte de los cálculos del presupuesto sanitario se hacen en función de la población y no tanto en función de la riqueza teórica de esa población. Aquí lo veis en los gráficos de regresión parcial, aquellos son regresión bivariante y son un modelo de regresión múltiple, como veréis que es este que hay aquí en la gráfica siguiente, en donde en el modelo se ha añadido, se han puesto en modelo para predecir el gasto total sanitario en función de la población y del PBI riqueza anual, y veis que aquí en este gráfico veis que sí que existe una estrecha relación con la población, pero la inversión con el PBI se invierte con el PBI. La dirección de la acción se invierte, eso se llama una paradoja de Simpson. Y es que uno está acostumbrado a ver las relaciones bivariantes, que si uno ve A es B, no, entre A y B hay un mundo, un infinito mundo de posibilidades que hace que se invierta incluso la dirección de la correspondencia, como veis aquí claramente en esta diapositiva, de forma que, y es lo que ocurre realmente, que es que las comunidades más ricas son las que invierten menos en proporción. Madrid, por ejemplo, las más ricas son las que invierten menos en el PBI, porque además como tienen más dinero, por PBI por habitante luego terminan teniendo más dinero. En fin. Con todas estas contradicciones, a lo mejor ya nos sorprende que cuando y todos estos datos están sacados de las bases de datos nacionales, del Instituto Nacional de Estadística, del CIE, de los bases de datos de los grandes bancos, son datos que yo no son míos, no me he inventado, los he cogido con cierta dificultad, la habilidad que Dios me ha dado para sacar los datos de las grandes bases de datos de Internet, pasarlas a un paquete estadístico, pasarlas a PowerPoint, hacer los análisis técnicos que se me han ocurrido pertinentes, pero los datos son objetivos, no son míos, son de institucionales, nacionales, datos públicos, datos que puede utilizar cualquiera. Lo que a lo mejor ya cualquiera no puede hacer es los datos estadísticos y los cálculos estadísticos, pero en todo caso tampoco es objetivo la interpretación que se haga de los datos, y ahí es donde yo tengo una cierta responsabilidad. Pero ahora nos sorprenderá que no haya correlación entre el PBI por habitante, es decir, la riqueza, y el presupuesto sanitario. No, depende de otras cosas, de la población fundamentalmente, y de otros criterios políticos que hacen que la gestión política de cada comunidad autónoma haya sido a lo largo de estos 40 años diferente. Veamos ahora detalles particulares, la dotación de personal. En el año 2003, el número de médicos dentro del sistema sanitario público español de Andalucía estaba en la cola, 3,1 por 1000, todo lo demás arriba. Y el de médico en activo, esto de médico en el sistema sanitario y el de médico en activo, pues más o menos también en la cola, de médicos totales dentro del sistema público, privado, todos los que el colegio de médicos considera que son médicos, ¿no? ¿Y qué pasa con...? No debe sorprendernos que el número de médicos, que el presupuesto sanitario se asocia con el número de médicos. El gasto sanitario, la mayor parte del gasto sanitario va dirigido al personal sanitario. Por tanto, cuando hay mayor presupuesto sanitario, el número de médicos es mayor. Menos Madrid. Madrid, no me explique, no me lo preguntan, yo no entiendo Madrid. Lo que está pasando en Madrid, yo no lo entiendo. Madrid, por ejemplo, pues tiene un muy bajo presupuesto sanitario por habitante, pero tiene más médicos de lo que le correspondería a su presupuesto sanitario. Estoy hablando del sistema sanitario. Y de enfermeras, pues lo mismo. Andalucía tiene uno de los ratios de enfermería más bajos de España. Y además, las enfermeras andaluzas se van. Estos son datos oficiales. Y veis que las enfermeras andaluzas se van al País Vasco, a Madrid, a Navarra y a Cataluña. Hay una fuga de enfermeras, pero no hay una fuga de médicos en contra de lo que dicen los colegios de médicos. Estos son datos del colegio de médicos, de los colegios de la Organización Médica Colegial. Yo lo he sacado y he hecho un pequeño cálculo. He visto la cantidad de médicos que dicen que han entrado, aquí a la izquierda, y han entrado en la provincia andaluza 1.423 médicos, no me acuerdo qué año era esto. Y aquí el número de médicos que dice el colegio de médicos que han salido aquí a la derecha. Han salido 841. Una pequeña resta hace que en Andalucía ha habido un saldo positivo neto de 500 médicos. Por lo tanto, no hay fuga de médicos
en Andalucía, ¿no? Habrá ido algunos, pero otros han venido, ¿no? ¿Qué pasa con el gasto farmacéutico? El gasto farmacéutico de Andalucía, más o menos, está por aquí, la mitad del gasto farmacéutico por habitante de Andalucía, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Esto es una correlación entre las riquezas de la comunidad y la prestación farmacéutica. El gasto farmacéutico es un tema importante, ¿no? Por eso lo he traído. Y hay una correlación negativa. Cuanto más rica es una comunidad, pues el gasto sanitario es menor. Pero hay que tener cuidado con estas gráficas cuando uno no le queda más remedio que hacer ajustes lineales. Porque si uno lo mira con los ojos de un ciudadano que no sepa estadística y hace esto, te das cuenta que hay un grupo importante de comunidades autónomas con una variedad económica importante, desde 25.000 a 45.000 euros por habitante, que tienen un gasto sanitario bajo y muy estrecho. Y otros que tienen una riqueza pequeña, que sin embargo tienen un gasto sanitario muy variado. Por tanto, algo está ocurriendo que hace que la gestión de la farmacia sea independiente, aunque haya correlación lineal, con el gasto sanitario. No debe sorprendernos que la prestación sanitaria farmacéutica se correlacione con el número de médicos. Cuanto más médicos, más gasto sanitario. Lo sabíamos antes de hacer el cálculo estadístico. Y Andalucía tiene pocos médicos, pero gasta más de lo que le corresponde al ajuste. Algo está ocurriendo con este tema en Andalucía que a lo mejor merecía la pena mirar, ¿no? Y qué casualidad, cuanto más se va al médico, más prestación sanitaria. ¿Qué vamos a hacer? Cuando va mucha gente al médico y muchas veces el médico le termina prestando más. Y casualmente se ve en esta gráfica, ¿no? Como podéis ver ahí. Pero también negativamente con los días de espera. Si hay muchas listas de espera, pues hay menos gastos farmacéuticos. A mí me daba esta risa cuando hice esta diapositiva. Me daba esta risa, claro, lo mejor para no gastar ni una lana era el médico, ¿no? Porque no te receta el médico es que haya una lista de espera interminable y como no van al médico, pues no le receta. Bueno, casualmente aparece cuando haces un cálculo estadístico de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa con las camas hospitalarias? Bueno, pues Andalucía es la comunidad autónoma que tiene menos camas hospitalarias por habitantes de todas las comunidades autónomas. Ahí veis, podemos entrar una por una, tenemos una idea panorámica de lo que está ocurriendo. Todos estos son datos, como digo, abajo están extraídas de las bases de datos nacionales de diferentes naturalezas. En este caso, del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Sanidad, ¿no? Por supuesto que hay una correlación entre el presupuesto sanitario. Cuanto mayor presupuesto sanitario hay un mayor número de camas. Bueno, es que vale dinero, las camas valen dinero, los que tienen más dinero, los que dedican más dinero a la sanidad, lo invierten en camas hospitalarias. Hay algunas excepciones que se apartan como Cataluña, pero ya veremos que Cataluña tiene otro régimen un poco distinto. Pero Madrid, aquí lo tenemos, tiene poca inversión en el presupuesto sanitario y pocas camas hospitalarias. Lo de Madrid, yo no lo entiendo, ¿no? Ahora después veremos, además, sus resultados sanitarios, y yo sigo sin entenderlo. ¿Cuál es la proporción de camas privadas? Ya diré que yo he escogido las variables que he estudiado, porque son infinitas. Si yo podía no terminar nunca, yo podía estar aquí hasta mañana, o podía haber estado en mi casa hasta pasado mañana, pero llega un momento en que me hace. Y todas las que he escogido son las que mejor conozco, y por tanto habrá otras muchas que podrían también preguntarme que no tengo información, o que a lo mejor las tengo que haber. Pero aquí veis la proporción de camas privadas sobre el total de camas sanitarias. Y aquí veis que el 24% de las camas privadas en Andalucía, de las camas hospitalarias de Andalucía son privadas, frente al 55% en Cataluña. Eso lo decía yo, hablaba de la singularidad. En Cataluña, la presencia de la medicina privada concertada con el sistema público es muy, muy importante, ¿no? Pero otras también. Pero debo decir que estos datos hay que tenerlos con cuidado, porque en la base de datos estadística que he utilizado varía mucho el concepto de cama privada. Por ejemplo, en Navarra, pues si metes la clínica de Navarra dentro del sistema público, pues aparece como público, pero si lo metes como sistema privado, aparece como sistema privado. Entonces hace que Navarra, en una estadística, esté el 40% de camas privadas, pero si en otra aparece como un 8% de camas privadas. Depende del concepto que haya utilizado el que haya realizado la base de datos, ¿no?
por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística la mete como pública, por ejemplo, ¿no? Y este, que es una información de empresas privadas, de Federación de Asociación, esta es la de la Federación para la Ciencia, lo mete como cama privada, ¿no? Y está mejor así, no es casualidad que sea. Bueno, como veis, hay una correlación entre presupuesto sanitario, cuanto más se invierte en sanidad, el número de camas privadas es menor, parece lógico también, y lo ves cuando lo analizas, ¿no? ¿Qué pasa con los centros de salud? Pues fijaros que cuando se calculan los centros de salud por 100.000 habitantes, hay una diferencia tremenda entre, por ejemplo, Madrid, que tiene solo 6,2 centros por 100.000 habitantes de salud o consistorios, y Castilla-La Mancha, que tiene 162 centros de salud. ¿Y de qué depende esta diferencia tan brutal? Pues de casualidad, depende de la densidad de población. Y fijaros que esta gráfica claramente es exponencial, aunque yo he hecho un análisis lineal, porque hacer un ajuste exponencial, mi programa estadístico pues no me lo permitía fácilmente hacer un ajuste exponencial. Pues, sin embargo, claramente, visualmente se ve con toda claridad. Madrid allí a la derecha, que tiene muy pocos centros y una densidad muy alta. Y en Castilla, que tiene una enorme densidad, más densidad de población y que tiene muchos centros. Parece lógico, por otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con la lista de espera? Bueno, aquí veis aquí desde el 2018 al 2023. La lista de espera, el rojo, es en Cataluña. La mayor lista de espera desde el 2018, que he cogido en esta gráfica, en todas las comunidades la lista de espera aumenta año tras año. Cataluña a la cabeza, pero después aquí está Andalucía y Madrid, y Asturias es la que menos, ¿no? Y Madrid está aquí detrás, ¿no? Pero siempre Cataluña a la cabeza. Aquí lo veis simplificado, ¿no? La anterior. Esta es Cataluña, Andalucía, Madrid y Asturias la que menos, incluso casi no crece bueno, cada uno se lo busca de una forma diferente, hay una enorme diferencia. A pesar de que se pueda discutir el concepto de lista de espera, porque el concepto de lista de espera es definible, pero al final lo que importa de todo esto, que yo estoy intentando traducir aquí, es que más allá de las discrepancias políticas que hay, o administrativas o técnicas, sobre los conceptos que aquí se traducen, lista de espera, etcétera, incluso el propio diagnóstico de lo que es una cama hospitalaria, que es un concepto privado, hay una visión general panorámica que cuando uno analiza conjuntamente los datos, creo que nos pueden hacer una idea de conjunto mejor, más allá de los errores puntuales. Por supuesto, hay una consistencia entre los días de espera en el año 2018 y los días de espera en la lista de espera en el 2023. ¿Qué quiere decir esto? Con Cataluña aquí, como veis, a la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un problema estructural. Las listas de espera no varían de un año para otro. Incluso aunque los criterios cambien, las listas de espera se sostienen a sí mismas año tras año, e incluso aunque pueda cambiar el ranking. Es un problema estructural de cada comunidad autónoma que hace que la lista de espera sea muy diferente entre una comunidad autónoma y otra. Por supuesto, también las listas de espera, las vías de espera en atención primaria se relacionan estrechamente con el presupuesto sanitario. En aquellas comunidades donde el presupuesto sanitario es mayor, las listas de espera, las vías en la lista de espera son menores. Eso parece lógico, pero es lo que se ve. Y si uno disminuye la inversión, Madrid, por ejemplo, la lista de espera en atención primaria son mayores. Madrid tiene de las mayores listas de espera con Andalucía, Valencia o Murcia, porque tiene menor presupuesto por habitante. Y también depende del número de médicos. Cuanto más médicos hay, cuanto más médicos hay en el sistema, el número de médicos, el número de días en la lista de espera es menor también. Aquí vemos Andalucía arriba, y aquí vemos estas comunidades que tienen la mayor número de médicos por habitante, que tienen menos lista de espera. ¿Qué pasa con la lista de espera quirúrgica? Pues la lista de espera quirúrgica se pueden desglosar en cada especialidad, y así están en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, desglosadas por especialidad. Yo no lo he hecho así, he traído la suma, toda la lista de espera quirúrgica, ¿no? De traumatología no lo sé. Pues aquí veis que Andalucía, con marcada diferencia, es lo que tiene mayor lista de espera
quirúrgicas de todas las comunidades autónomas. Esto era en el año 2024, ayer mismo, ¿no? Datos del Ministerio de Sanidad. Y los que menos Madrid. Madrid es el que menos días tiene de lista de espera quirúrgica. Tenía la mayor lista de espera de atención primaria y la menor lista de espera quirúrgica. Madrid, yo no entiendo nada. Aquí veis, a pesar de que hay una relación entre la lista de espera en atención primaria y la lista de espera quirúrgica, que hay un problema estructural dentro del sistema. Aquí tenemos a Andalucía con mucha lista de espera en atención primaria y mucha lista de espera en atención quirúrgica. Pero tenemos por aquí a Madrid, que tiene muy pocas listas de espera en quirúrgica y mucha lista de espera en atención primaria. Bueno, hay algunos datos que no sé si no sabía si ponerlos, que las listas de espera, los días de espera en atención primaria dependen de la proporción de personas que tienen seguros privados. Cuanto más días de espera hay en una comunidad, hay mayor cantidad de personas con seguros privados. Esto se sospecha, de siempre lo hemos sospechado, ¿no? Sí. Nivel de satisfacción, otro ítem discutible. El nivel de satisfacción, hemos trabajado dentro de los hospitales, sabemos que los niveles de satisfacción pueden ser discutibles, pero bueno, yo he traído la media de los niveles de satisfacción del Instituto Nacional de Estadística de todos estos años, para no fuera solo un año y tal. Y vemos cómo Andalucía está a la cola en niveles de satisfacción. No hay una gran diferencia de 5 a 7, pero está a la cola Andalucía en niveles de satisfacción en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística. Por supuesto, una vez más, el presupuesto sanitario por comunidad autónoma se asocia con los índices de satisfacción. Cuanto más presupuesto sanitario, menos insatisfacción hay en las comunidades autónomas. Qué casualidad. Pero también, qué casualidad, cuanto más médicos hay en el sistema sanitario, menos insatisfacción hay también. ¿Qué pasa con el aseguramiento privado? Pues Andalucía, y este es otro tema que también es discutible porque el concepto de aseguramiento privado también varía según los criterios que se hayan utilizado y la base de datos que uno utilice. Pero fijaros que en Andalucía el 21% de la población tiene seguros privados ya, pero Madrid tiene el 40% y Cataluña el 34%. Otro, como antes de Navarra, lo que decía, es la que está aquí en esta estadística por debajo, pero si no metes la clínica de Navarra, pues entonces te pone por arriba, ¿no? No es fácil a veces tomar decisiones. Pero la proporción de personas con seguros depende del PIB por habitante. Las comunidades más ricas son las que se pueden permitir tener seguros privados. Parece lógico, ¿no? Este es el PIB por habitante, no por sanidad, ¿eh? Pues las más ricas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, son las que tienen más seguros privados, ¿no? Pero a su vez se relaciona inversamente con el presupuesto sanitario, de forma que las comunidades que invierten más en salud son las que tienen también menos población con seguros privados, también es lógico. Y también es lógico que aquellas comunidades que invierten, que tienen más personas con seguros privados, son las que tienen mayores índices de desigualdad, por el índice de Gini y otros índices de desigualdad. De esto haré un comentario posteriormente. ¿Qué pasa ya ahora hablando de algunas entidades muy concretas? Solo voy a hablar de 2 o 3. Pues que estos son estudios que hicimos, dirigimos un estudio nacional, los puntos de muestreo de todo el estudio nacional, con un gran estudio que hicimos en todo el país, muy grande, que todavía se sigue haciendo, un estudio que empezó en el año 14 y que todavía sigue porque se ha seguido prospectivo. Bueno, ahora los detalles, lo que importa es que la prevalencia de obesidad, tanto por los estudios nuestros como por los estudios de las encuestas de salud que han venido después en el año 22, Andalucía está a la cabeza del número de personas obesas. Andalucía bate récord en prevalencia de obesidad. Solamente Canarias o muchas veces Extremadura compiten con Andalucía. ¿Y con qué se asocia la prevalencia de obesidad? Pues con el PIB. Cuanto más, esto son datos antiguos nuestros, pero bueno, cuanto más rica es una comunidad, menos gordos hay. Y esto era lo mismo.
Esta es del 2023 y esta es del 2012. Estos son datos nuestros y estos son datos más recientes. Fijaros que todavía en el año 2023 se sigue asociando la prevalencia de obesidad con el PIB. Esto es que me puse una alarma para callarme yo a mí mismo. Me quedan unos minutos. Lo que me ha quitado Fernando con su maravillosa presentación. Pero también fijaros que la prevalencia de obesidad, la obesidad es un marcador sociológico, sanitario muy importante que está en el fondo de muchos de los problemas de salud de nuestro tiempo. Fijaros que la prevalencia de obesidad no solo se asocia con el PIB, con la riqueza, sino también con la educación. Fijaros que estos son datos del INE, que aquellas comunidades que tienen un nivel de universitario mayor son con una gran significación los que tienen menor prevalencia de obesidad. Y los que tienen mayor proporción de estudios incompletos primarios, los que tienen mayor prevalencia de obesidad. Pero sin un modelo de regresión múltiple, y esto es una tabla de ANOVA, la salida de la tabla de ANOVA, ponemos, por ejemplo, el modelo 4, que es el PIB con el abandono de educación primaria o los estudios universitarios, aquí vemos, este es el R cuadrado, es el grado de contribución a la varianza de la variable dependiente, que en este caso es la prevalencia de obesidad, se llama R cuadrado, ¿no? Pues el R cuadrado, que es el grado de contribución a la varianza, vemos que pasa de más o menos el 30 al 40%, al 70 o al 74%, pero a expensas fundamentalmente de los estudios, no tanto del PIB. O sea, los estudios, dentro de la riqueza o no de cada comunidad, son más determinantes de la prevalencia de obesidad que la riqueza misma, ¿no? Por supuesto, en la única diapositiva que pongo de nuestro estudio, la prevalencia de diabetes en Andalucía, que está estrechamente ligada con la prevalencia de obesidad, es de las más altas de España. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular? Bueno, en el año 2023, Andalucía estaba a la cabeza, después de las islas, en prevalencia de cardiopatía isquémica. Aquí esto, ¿no? ¿Y con las tasas de mortalidad? Bueno, estas son las tasas de mortalidad en España. Bueno, en España tenemos grandes éxitos sanitarios. Parece que estoy haciendo una crítica del sistema de salud nacional, nada por lejos, porque fijaros que los grandes objetivos se consiguen. Por ejemplo, la mortalidad desde el año 2000 no hace más que bajar, menos en el COVID, que aquí se murieron mucha gente, pero fue por el COVID. Pero la mortalidad en general, y luego cuando ha desaparecido el COVID, ha seguido disminuyendo. En España cada vez nos morimos. Bueno, estamos a punto de no morirnos nunca. Así que está gracia global. Aquí lo veis para todas las comunidades autónomas. Esto ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, Pero esta verde es Andalucía, y aquí estamos del año 2000. Fijaros que Andalucía siempre ha tenido las tasas más altas. Siempre tiene las tasas más altas. Y Madrid siempre tiene las tasas más bajas de mortalidad, menos en el COVID. Diga lo que diga la señora Isabel. En el COVID, este pico lo he sacado del Instituto Nacional de Estadística, que no ha sido la oposición la que lo denuncia, menos en el COVID, pero Andalucía sigue siempre a la cabeza en las tasas de mortalidad. De hecho, aquí lo veis, en el 99 Andalucía estaba después de Murcia, pero en el 2023 estamos a la cabeza en el ranking. O sea que no hemos mejorado, incluso seguimos estando por debajo de la tasa, con más tasa de mortalidad que nuestra comunidad autónoma. Bueno, voy a ahorrar detalles, porque quiero ir avanzando para terminar, ¿no? Qué casualidad que algunas cosas sí que hacemos los médicos. Las tasas de mortalidad se relacionan con el número de médicos en el sistema sanitario público, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Parece que los médicos hacemos algo, sobre todo en los últimos años de vida. Pero sobre todo se relacionan con la obesidad. En las comunidades donde hay más obesos, las tasas de mortalidad son mayores. Ahí tenemos la... ¿Qué pasa con la cesárea? Es muy interesante. Fijaros que hay una enorme variabilidad en la práctica clínica de España. Una enorme variabilidad. Hay el País Vasco, que se hace 13 cesáreas por parto, 13 partos por cesárea de todos los partos, a Extremadura, que hace el 30%. Andalucía está aquí, en el 23%, dentro del sistema sanitario público. ¿Pero qué pasa en el privado? Pues fijaros que el privado es el amarillo, y está siempre la proporción de partos por cesárea en los centros privados es siempre el doble o más
que en el público. Si la práctica clínica privada es completamente distinta a la práctica clínica pública. Pero algunos, como La Rioja, por ejemplo, Isabel, que te lo comentaba el otro día, no te lo creía, Isabel, Esteban, no te lo creía, en La Rioja el 87% de los partos públicos, privados, son por cesárea. La Rioja, que ya bate todos los récords. Pero el resto de la comunidad española, eso es muy importante, porque ¿cuál es la mejor práctica clínica? Reducir al máximo la proporción de cesárea. Algún ginecólogo esto me lo podría decir, ¿no? ¿Y cuál es la proporción de cesáreas privadas versus públicas? Bueno, Andalucía, en cambio, está en un 30%. Uno de cada tres, aproximadamente, son públicas y el resto son privadas. Por supuesto, los partos por cesárea en el sistema sanitario público, en las comunidades más ricas, los partos por cesárea son menos frecuentes. O se asocian a las comunidades más pobres, los partos por cesárea son más frecuentes. Otros determinantes de salud. Pues los determinantes de salud que os he ido citando, fijaros que este es el indicador AROPE, que es un indicador de riesgo de pobreza, que es un indicador que se utiliza mucho porque está estandarizado por la UE, por eso se utiliza como... Pues fijaros que Andalucía está en el año 2023 a la cola de España en índice de pobreza. Esto es un poco triste. Aquí lo veis. El riesgo de pobreza y el riesgo de pobreza en el año 2028 se asocia con el índice de pobreza en el 2024. Ahí tenéis Andalucía. Y seguimos. La pobreza se mantiene. Es un problema estructural también. Hay pocos cambios, a pesar de que pasan 15 años en esta estadística. Ahí lo veis, el 2023. Pues voy a adelantar. Y esta es una pregunta retórica para ir terminando. ¿Es el crecimiento la mejor herramienta en la lucha contra la pobreza y la exclusión, que está en el fondo de toda esta conversación, ¿no? Pues fijaros esta diapositiva. Aquí está el PIB. Este es el riesgo de pobreza, por el indicador AROPE. Hay una relación negativa. Cuanto más rico, el índice de pobreza es menor. Esto es lógico. Pero si os fijáis con ojos de ver y no con ojos estadísticos, pues aquí veis que hay una proporción importante de comunidades que tienen una diferencia de la riqueza muy importante y que el índice de pobreza es estrecho y bajo. Y otros que son más pobres y que el índice de pobreza, menos rico en dinero, pero el índice de pobreza, en cambio, es muy diferente. Por lo tanto, algo está ocurriendo que no solamente el dinero, el contante adicionante o el PIB, pero cualquier cosa que represente el PIB. Y en esta otra gráfica, que también es muy significativa, aquí está el crecimiento del PIB a lo largo de los años. Y esto es el crecimiento de los índices de pobreza. Fijaros que a medida que crece el PIB, pues debería de disminuir la pobreza. Pues aquí esta casilla debería estar vacía. Y está en la mitad de las comunidades autónomas. Aquí ha aumentado el PIB y sin embargo la pobreza ha aumentado. Los índices de pobreza. Y estas otras, que también ha aumentado el PIB, sin embargo la pobreza ha disminuido. Incluso en este año había dos, Canarias y Baleares, que a pesar de que decrecieron el PIB, disminuyeron los índices de pobreza. Porque la pobreza se resuelve no solo con dinero, sino con otras cosas, también con políticas específicas de pobreza. Y aquí se ve claramente, el que lo quiera ver. ¿Qué pasa con la educación? Pues fijaros que aquí tenéis la proporción de estudios superiores. Andalucía está aquí, no diré que a la cola, pero está aquí, en estudios superiores. Pero en abandono de estudios primarios está a la cabeza. No sé si es más importante no dejar los estudios primarios o llegar a tener estudios universitarios, ¿no? Pero si uno mira el informe PISA, cualquiera que sea la opinión que tengan los docentes que hay aquí, del informe de PISA, cualquiera que sea la opinión que no tenga del informe PISA, pues veis que en el año 2022 Andalucía estaba en la cola del PISA Lectura, del PISA Matemática y del PISA Ciencias. Y si uno en un modelo de regresión pone la esperanza de vida y el PIB, ya lo hemos visto que había una correlación positiva, más rico, mayor esperanza de vida. Pero si uno pone el PISA Matemática, o el PISA Matemática, vemos que a medida que aumenta, a medida que aumentan los resultados del PISA, aumenta la esperanza de vida.
Pero, claro, esto puede ser consecuencia de uno u otro, pero en un modelo de regresión múltiple, aquí lo veis, aquí está la interacción PISA-PBI, es educación, resultado educativo medido por el PISA, puede utilizar mucho. Vemos que explica el 82% de la varianza. No solo es la economía, estúpido, también la educación, ¿no? Cualquier cosa que sea. Otros determinantes de salud no puedo entrar, pero ya los trabajamos en el Plan Municipal de Salud, que Fernando ha citado. Pues nosotros, aquí hay un montón de indicadores de salud, esto fue lo que trabajamos en el Plan Municipal de Salud de Málaga. Aquí hay un montón de indicadores, qué casualidad que son los distritos, qué casualidad estos rojos es peores indicadores de salud, es la Palma Palmilla. Lo tenemos aquí al lado. Todo esto que estoy diciendo lo tenemos aquí al lado. Málaga es un laboratorio de experimentación sociosanitario para aquel que quiera verlo. O por ejemplo la dieta, pues esto es una adherencia, un estudio de la adherencia a la dieta mediterránea. Bueno, pues la adherencia a la dieta mediterránea a Andalucía es media, pero por ejemplo el consumo de aceite de oliva, pues resulta que hay un montón de ciudades del norte que toman más aceite de oliva por año que Andalucía. La tierra del olivar es donde menos, o de España, de los sitios que menos aceite de oliva se consume, cuando hoy sabemos que la paradoja española, en parte, y lo sabemos por algunas razones, que se debe al aceite de oliva. Este es el modelo que nosotros hemos trabajado a lo largo de muchos años. Este es el modelo, está en inglés, pero bueno, pero lo hemos adaptado desde Lalonde, que fue un ministro de salud canadiense, que hace 30 años diseñó un modelo de salud para trabajar sobre la reducción del riesgo de salud. Y fijaros que nosotros lo que hemos hecho es reajustar los índices y lo hemos clasificado en responsabilidades políticas, biológicas, médicas y personales. Bueno, las políticas aquí serían un 55%, las biológicas y médicas un 15%, las personales en una sociedad democrática altas, un 30%, pero lo que nosotros hemos trabajado es con esto, que son las interacciones, que yo aquí he apuntado algunas, que es lo que no se sabe bien y lo que desconcierta a los políticos y a los ciudadanos. Y es precisamente estas interacciones entre la biología, el medio ambiente y la educación, que es lo que hay poca información y es difícil de trabajar, ¿no? Para terminar, la esperanza de vida es un resumen y evolución de la salud de la población. Esto es lo que lo afirmo, ¿no? Fijaros que la esperanza de vida al nacer, en el año 2023, de Andalucía estaba a la cola de la esperanza de vida al nacer, ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero no solo al nacer, también a los 65 años, la esperanza de vida hay al nacer y también cada edad, la esperanza de vida al nacer está condicionada por ejemplo, la mortalidad infantil, y a los 65 años está condicionada por el sistema sanitario que no deja que los mueran. Pues también está a la cola de España. Y hay una correlación entre esperanza de vida y PIB, ya lo hemos visto, pero también con la lista de espera quirúrgica, qué casualidad, pero no voy a entrar en este detalle porque es que no quiero ya alargarlo. Y al final, de nuevo, una vez más, pues no hay relación entre el presupuesto sanitario y la esperanza de vida. El sistema sanitario influye poco en la esperanza de vida, es la conclusión a la que hay que llegar, aunque ya lo he adelantado antes. Estos son datos. Y estas son las dos últimas gráficas y pasaré a las conclusiones. Esta es la esperanza de vida desde el año 75, es decir, hace 50 años, medio siglo, después de la transición. Fijaros, en verde, esta es la esperanza de vida de Andalucía. Desde hace 50 años. Ha estado a la cola y al principio no estábamos al final, ahora sí que estamos al final de la esperanza de vida. Y esta es, está en negro, no me acuerdo lo que era del País Vasco. Y está en rojo era de Madrid. De Madrid que estaba por el medio y ahora está a la cabeza. Ves aquí que se le murieron la gente en los asilos. Mucho que diga lo que diga. Y esto es, aquello era hombre y esto es mujeres, que es muy parecido. Pero además, la diferencia, como he dicho antes, pero en otro contexto, esta es Andalucía y esta es la esperanza de todas las comunidades. Pero además la diferencia en la esperanza de vida, acordados del PIB, como también la esperanza de vida está aumentando. La diferencia, la distancia, ¿sabes?, entre la esperanza de vida, la media de las comunidades autónomas y la andaluza está aumentando. Esto no tenía por qué ocurrir, pero es lo que está ocurriendo. Aquí lo veis, tanto para hombres como para mujeres. Y aquí lo veis, el hombre y las mujeres, incluso parece que la tendencia es mayor en las mujeres que en los hombres, pero el sistema lo estoy equivocado. Y esta es para terminar. Por eso, nosotros en todos los trabajos que hemos ido haciendo y en la conceptualización que tenemos de
todos los problemas de salud, hemos dejado de hablar de estilos de vida. El estilo de vida es una traducción impropia del inglés y se refiere pues, a 4 tonterías que se repiten desde hace 50 años y que no han servido prácticamente para reducir nada. Es mejor hablar de grados de determinantes. Nosotros hablamos de los determinantes de primer grado, políticos económicos, que están en la base de toda la cuestión. Determinantes de segundo grado son los sociales, la desigualdad, la pobreza, que algunos se había apuntado. Aquí sí, los estilos de vida, la dieta, el ejercicio, el tabaco, que son los que siempre se habla, para no llegar a ninguna parte. Los determinantes clínicos, la obesidad y tal, que son de tercer grado, que cuando ya se está gordo, ya se está gordo, ¿no? hay que evitarlo antes, con todo esto. Los determinantes de 4 grados, que son los médicos, somos los sanitarios, de 4 grado. Y los de 5 grado, que son las interacciones, que es de lo que se sabe muy poco y lo que hay que hacer es más investigación. Y estas son las conclusiones. Pues la conclusión primera, que creo que me habéis acompañado a llegar a estas mismas conclusiones, es que el sistema sanitario y la salud de los andaluces está a la cola de las comunidades autónomas y desde hace 50 años. Que la mayor morbilidad y mortalidad de los andaluces no se explica solo por la peor situación del sistema sanitario andaluz, sino sobre todo por la peor situación de los determinantes económicos y socioambientales y educacionales. Que lejos de converger, la esperanza de vida como marcador universal se aleja de la esperanza de vida del resto de las comunidades autónomas. Y el que esta situación se mantenga desde hace medio siglo habla de un determinismo sociohistórico y político insostenible e inaceptable. Que la pobreza, la ignorancia y la desigualdad enferman y matan. Y en la comunidad autónoma andaluza, y esta es la última conclusión, deberíamos dejar de hablar de crecimiento y comenzar a trabajar por la convergencia. Pues eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Faltan las enfermedades también ahí. ¿Falta qué? Las enfermedades también ahí habría que... Las enfermedades no me interesan. Ya. No matan. No nos morimos por casualidad. Bueno, no sé, preguntarlo. Federico, mira, en el último informe anual del Ministerio sobre la situación del sistema sanitario público, es verdad que no analiza el año 25 y en muchos parámetros tampoco el 24, hay un dato que es bastante demoledor. A pesar del incremento presupuestario generalizado que han hecho prácticamente todas las comunidades, por dar un dato que no ha aparecido, en la comunidad andaluza el presupuesto del SAS, del Sistema Andaluz de Salud, aumentó del 2018 de 8.800 millones de euros al presupuesto del 26, que es 15.700 millones de euros. Es decir, que la subida es espectacular. Bien, a pesar de que esa subida ha mostrado Federico que es bastante espectacular de forma generalizada, el índice de satisfacción, considerando el sistema bueno o bastante bueno, ha caído del 18 al 22, del 5,5, del 7,1 al 5,5%. ¿A qué atribuyes tú que a pesar del incremento presupuestario generalizado, el índice de la visión del sistema sanitario por parte de la ciudadanía es manifiestamente peor? Bueno, yo no sé si esa inversión ha sido equiparable al resto de las comunidades autónomas, si es mayor o si es igual. Pero en todo caso, tú lo sabes mejor que yo, la inversión en sanidad se ve a los 10 años, a los 5 años, 4 años, dependiendo de qué consenso, no ese año de la inversión, no en un periodo legislativo, ni siquiera, ¿no? Por tanto, el que hayan aumentado el presupuesto no va a estar la gente más contenta, ni los médicos más satisfechos, ni la mortalidad va a disminuir porque hayan aumentado el presupuesto. Pero, hombre, más allá del discurso, Andalucía Imparable forma parte del discurso que hemos oído toda la vida. No la y Andalucía, en la Federico, del sur de Europa, estamos hartos de oírlo. Sí, así llevamos 50 años. Yo no puedo entrar en el último discurso, porque además gente que me ha hablado de política y tengo datos de los partidos políticos que han gobernado todo esto, pero yo no sabré decir qué es lo que hace uno y otro. Yo lo que sí sé
son datos que me parece que son sólidos, es que Andalucía no converge. Cualquiera que sea el gobierno, y no converge porque es más pobre. Y porque hay políticas determinadas dentro de esa política contra la pobreza que no han sido suficientemente satisfactorias como para solucionar el problema de la desigualdad. Que cualquiera que haya sido la política de los gobiernos no lo han resuelto. Y eso termina influyendo en qué? En la esperanza de vida, en la mortalidad, que es lo que marca al final toda la historia. Eso no quiere decir que aquí no tengamos unos servicios de cirugía cardiovascular maravillosos que hacen trasplante de pulmón, los tenemos. Eso no quiere decir que aquí no tengamos unos servicios de medicina infecciosa que dieron la cara cuando el COVID, los tenemos, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo la salud que la sanidad, no es lo mismo. No es lo mismo. Estados Unidos tiene los mejores servicios del mundo biotecnológicos a los que vamos a aprender la última técnica para solucionar el problema del trasplante de corazón. Y tienen un sistema sanitario peor que la palmilla. Los resultados de salud son peores que la palmilla en Estados Unidos. Es que esta es la cuestión. Y uno puede sentirse muy satisfecho porque le van a hacer un nuevo hospital que se llama Virgen de la Esperanza. Al nuevo hospital ya le han puesto nombre, según María Isabel Catalán. Romeo Cañas. Le va a llamar Nuestra Señora de la Esperanza. A ver, Y discutir sobre todo esto que has puesto porque hay muchísimo dato y cada gráfica de esa hay que pasarse una tarde mirándola y analizando. Lo de Madrid sin duda llama mucho la atención. Pero ha dicho Madrid peor sanidad pública, peor inversión en sanidad pública, mayor lista de espera Mayor- primaria y menor mayor en medicina privada, y mayor en medicina. mayor en seguros privados, mayor en PIB, mayor en educación Mayor esperanza de vida. y mayor esperanza de vida. Pero O sea, peor medicina pública. Parece deducirse que peor medicina pública y mejor Bueno, privada espera, y mejor tal y más rico y alarga la esperanza de vida. Lo de que se hayan muerto más en el COVID, yo creo que es por el hacinamiento, ¿no? En Castilla-La Mancha seguramente fueron de los que menos se murieron, porque la gente está mucho más dispersa. sí. Ahí digamos, el número de personas por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado en Madrid es muy superior al resto y por tanto esa podía ser la explicación y no me cae nada bien la señora Ayuso. Sí. Me cae fatal, El que haya mayor lista de espera quirúrgica y mejor lista de espera quirúrgica de España y la peor en primaria es una contradicción en la naturaleza misma del sistema. Pues quiere decir que haya peor sistema de atención primaria y mejor hospitalaria, pero tiene el menor índice de camas hospitalarias de España. No sé, yo creo que Madrid va por libre, tanto en las estadísticas como, no sé, pero tiene una esperanza de vida muy baja desde siempre, no de Ayuso, de antes. No. Y El nivel cultural de Madrid, el nivel de instrucción pública de Madrid ha sido siempre superior de media, o por ejemplo universitario, al resto. Eso influye, esto es lo que influye. y el nivel El nivel de pobreza es menor en Madrid que en otras partes. y el nivel de sindicación de los empleados de la sanidad, no las encontrás esa cifra. Eso es lo de la Cabrera, creo que Probablemente también encontraríamos algo de eso. No, bueno, yo tengo que felicitarte, además he aprendido mucho porque luego has hecho un esfuerzo impresionante. No, solamente quería matizar uno de los datos que has dado al principio, que cuando mostrabas que con la crisis económica había bajado la inversión en sanidad y luego, sin embargo, que con la crisis del 2020 había subido. Pero claro, es que no se pueden comparar porque la primera fue una crisis económica y la segunda fue sanitaria. Obviamente, si la crisis sanitaria no hubiera llevado aparejado un incremento de la inversión, hubiera sido un desastre. La crisis económica vino después, sí, después digamos, del punto álgido del COVID, ¿no? Entonces, que un poco por poner en contexto esas cosas, claro, había que invertir más en sanidad en aquel momento porque había más crisis sanitaria. Sí, lo que pasa es que, sí, sin duda. Entiendo la contradicción que yo también la he percibido, pero también sabemos que la respuesta política, no solamente española, también europea, a la crisis del COVID
fue distinta no solamente en materia sanitaria, porque el PIB se derrumbó como nunca se derrumbó en la crisis del 2008, fue distinta, y el sostén de las necesidades públicas se mantuvo, mientras que en la otra crisis el sostén de las necesidades públicas no se hizo, porque fue el modelo neoliberal radical aplicado al mercado. El mercado fue el que resolvió el problema de la crisis, el mercado la produjo y el mercado dejaron que el mercado la resolviera. Y ahora no se ha dejado en manos del mercado, en la del 2019, no se ha dejado en manos del mercado, en Europa, me refiero, no solo en España, y han sido las autoridades públicas, el Estado, el que ha intervenido para que la gente no sufriera. Es que todo esto es una cuestión de si uno quiere que la sociedad no sufra los desperfectos del sistema, o uno asume que la sociedad tiene que sufrir para que el sistema se mantenga. Esta es la diferencia, y no una diferencia del partido. Al final ha sido Europa, los mismos de Europa en el 2020 y los mismos de Europa en el 2008. Pero las tendencias dominantes políticas en la gestión del mercado han sido distintas. Esta es mi modesta opinión, pero vamos, esto es lo que tengo discutible. Lo que me hubiera gustado que estuviera aquí Elena Bárcenas, por ejemplo, y seguramente lo hubiese luchado sobre eso. Bueno, primero voy a felicitarte por esa revisión de datos y de estadísticas. Tenía 180 de positivo, la he dejado en 90. Bueno, muchas gracias. Yo creo que los médicos hemos aprendido, yo he aprendido mucho de los biólogos, he aprendido mucho de los ingenieros y sobre todo he aprendido mucho de los economistas. Y los economistas dicen que hay 4 principios. Bueno, los recursos son escasos, el coste de oportunidad, las decisiones marginales, y el último, que es lo más importante, son que las personas se mueven por incentivos. Y explico por qué. Las listas de espera quirúrgica, hablaré del tema que más me toca. Esto ha sido histórico. En los años 90, para operarse de una prótesis de rodilla en Cataluña eran 4 años. En Andalucía era 1 año y pico, pero en Reino Unido en los años 85, 86, 87 eran 2 años, cuando aquí eran 4 meses. Y esto es un fenómeno que se va a seguir repitiendo por una razón, porque no se ponen incentivos para ello. Por ejemplo, en cuanto a citas de consulta, hay más de 500.000 citas en Andalucía que los pacientes no acuden. ¿Esto es culpa de la gente? No, evidentemente es culpa de la política, que hay que poner medios políticos para que eso no suceda. Hay montones de medicamentos, eso coincidirás conmigo, que son totalmente inefectivos. Esto de que la osteoporosis se cura en vez de tomando proteína y comiendo bien, como dice la gente que tiene un nivel de instrucción alto, que también tiene una capacidad adquisitiva más alta, no se cura la osteoporosis poniendo una inyección y unas pastillas, dando calcio, un cuento chino total. Y así analizaría, por ejemplo, eso de las inyecciones del ácido hialurónico en la rodilla, es como comerse el hígado del guerrero enemigo tuyo, que si te pones más fuerte. Eso es una falacia científica total, o los factores de crecimiento, etc. Pero es que la lista de espera quirúrgica es lo mismo, es decir, mientras tú vayas diciendo que vas mandando pacientes a la lista de espera, se asume que esos pacientes están bien enviados a la lista de espera, cuando se sabe que hay muchísimas cirugías totalmente innecesarias. Eso también ocurre. ¿Y qué ocurrieron los incentivos? Bueno, se hizo una experiencia política en un hospital de aquí de la provincia, en la cual los servicios tenían capacidad de gestión. Y cuando tú dabas unos incentivos por no tener lista de espera, que eran mayores que por operar los casos con lista de espera, la lista de espera bajó. La lista de espera bajó radicalmente. Ese hospital le quitan la capacidad de gestión y lo pasan al SAS. Y la lista de espera, en cuestión de 1 año, ha subido drásticamente. ¿Por qué? Porque no se ponen incentivos donde hay que ponerlos. Entonces, claro, y esto ocurre lo mismo, por ejemplo, con la medicina privada, lo que llaman los economistas alianza contra el tercer pagador. Si tú pagas una póliza, tú en cierto modo te pones contento porque yo te hago una indicación quirúrgica porque tú piensas que estás rentabilizando tu seguro. Yo me pongo contento si hago una indicación porque gano más y quien paga es la compañía. Entonces, esto es un problema recurrente, lo que me ha explicado, y hay que poner incentivos. El día que se pongan incentivos, caminaremos hacia adelante. Yo no tengo respuesta, porque a mí lo que tengo es una preocupación. ¿Por qué Andalucía no opera? Pero no solo ya en salud, porque ya hablo de salud porque lo que me compete. Lo has explicado tú, pero el problema de Andalucía no es un problema de salud, el problema de Andalucía es un problema más profundo. Y yo, desde el punto de vista moral, no puedo admitir que existe una cosa que se llama determinismo histórico. Lo digo yo, a lo mejor de estas cosas puede tirar mejor estas cosas.
determinismo histórico es insoportable desde el punto de vista moral. Es intolerable para una sociedad democrática. Pero si uno ve medio siglo y no ha conseguido resolver el problema, diferentes opciones políticas, uno empieza a creer que existe el determinismo histórico. Me niego a aceptarlo. ¿Y por qué no encontramos una manera de poder resolver el determinismo histórico? Tampoco tan dramático, porque es un determinismo histórico comparado con el resto de las comunidades históricas dentro del contexto político de la Tú lo has explicado, el nivel de instrucción. O sea, el nivel de instrucción hay una correlación histórica entre el nivel de instrucción y la ¿por qué pobreza. no hemos solucionado entonces el problema de educación en 50 años, que es medio siglo? ¿Por qué no hemos solucionado el problema de educación? Es que lo que resulta increíble es que, y eso es lo que yo creo que adolece, yo esto lo he hecho con el dedo meñique y unas cuantas horas de trabajo, ¿no? Y sin grandes conocimientos de ninguna de las cosas que he puesto. Pero me ha costado un trabajo reunirlos enorme, porque están dispersas en la literatura, en las bases de datos. Sin embargo, estos datos que podrían ser discutidos, negociados e incluso modificados, sin embargo creo que son consistentes. Y creo que son la fuente donde se pueden tomar argumentos para tomar decisiones políticas, mejorados, ampliados y ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos sin converger? Yo eso es una pregunta que no tengo respuesta. Y sí. Había otra palabra. No, pero ya... Bueno, yo tengo dos preguntas que hacer. La primera, al hilo de lo que estabas diciendo, efectivamente no hay que aceptar el determinismo histórico como ya mostró Karl Popper, no hay leyes de la historia y no hay regularidades que se cumplan a rajatabla. Lo único que hay son tendencias que pueden cambiar en cualquier momento. ¿Y cómo se cambian las tendencias? Con buenas políticas, claro. Corea del Sur salió de una dictadura al mismo tiempo que España y tenía un PIB parecido al de España. En poco tiempo Corea del Sur se convirtió en una potencia tecnológica y España sí ha crecido, pero no al ritmo que Corea del Sur. Debe ser porque las políticas que se practicaron en Corea del Sur, y quizá la cultura, habrá muchos factores de ahí, pues es diferente, ¿no? Cuando cayó en la Unión Soviética, Finlandia llegó a tener más del 25% de desempleo, porque dependía de un petróleo muy barato que le vendía a la Unión Soviética y de la madera que le vendía a la Unión Soviética, que le compraba una gran cantidad de madera. Ese mercado se pierde y Finlandia se ve en una situación como Andalucía en los peores momentos. ¿Cómo sale Finlandia de eso en poco tiempo? Pues invierte en tecnología. Nokia saca a Finlandia de esa situación y desde entonces, aunque ahora está en una cierta decadencia, pues ha sido un país puntero con 5 millones de habitantes, 3 millones menos que Andalucía. Las políticas importan, claro que sí, y políticas acertadas. Y la inversión en ciencia y tecnología es, en estos dos casos, la clave. Tanto en Corea del Sur como en Finlandia, los políticos entendieron desde el primer instante que invertir en educación e invertir en investigación era el futuro. Contaba hace tiempo un catedrático de origen español, pero que lleva mucho tiempo en Copenhague, que en Dinamarca que apenas tiene territorio y no tiene riqueza natural ninguna, sabe desde hace muchos años que su riqueza es el talento que capten. El talento que capten. Y por eso él es catedrático ahí. Porque vieron que tenía talento y se lo quedaron, ¿no? ¿Cuántos científicos extranjeros podrían venir a España a trabajar si quisieran? Hace unos meses, uno de los mejores filósofos del mundo me dijo que le encantaría venir a dar clases a España, ser profesor en España. Y le dije, pues mira, no hay manera. Como no sea en el ICREA catalán o en el Iker Basque, es imposible contratar con el sueldo que merecería y sin empezar desde abajo a un profesor extranjero por muy buen currículum que tenga. Y esto es el país que tenemos, claro. Todo el mundo ha prometido, todos los gobernantes que hemos tenido han prometido que iban a cambiar el modelo económico, que íbamos a ser un país que ya no dependiera tanto del turismo y de la construcción, y que el sistema económico empezara a depender de la investigación, del I+D,
y ninguno ha cumplido de manera significativa esa promesa. Todos han ido aumentando un poco la inversión en investigación, pero muy poco. Fue Felipe González, que pasó del 0,4 al 0,8. Todos los demás han aumentado una décima, 2 décimas. O ha regresado incluso. Sí, claro, durante la crisis el tiempo de Rajoy bajó. Cuando había países en Europa que lo aumentaron. Pero yo te quería hacer una pregunta más concreta, ya de curiosidad, en el tema de las cesáreas, porque ahora es un tema que está de moda en bioética, y bueno, la idea que yo tenía era que el número de cesáreas dependía en buena medida de la comodidad del médico. ¿De La comodidad del médico. Es decir, que cuando el médico no quería problemas, cuando el médico no quería ir a horas intempestivas, pues hacía la cesárea, y entonces, pues claro, las cesáreas eran más frecuentes con médicos, digamos, que querían tener una vida más tranquila, ¿no? Y por eso quizás en la sanidad privada pues hay más, ¿no? Pero hace un tiempo asistí a una conferencia que daba una profesora de Oxford que me sorprendió mucho. Por lo visto hay un cierto sector del feminismo, no sé si sabes, ha oído de esto, que reivindica ahora la cesárea como un derecho de la mujer. Hablan del derecho a decidir dónde tener la cicatriz. ¿Y por dónde sale el producto? Eso, entonces puede que se dé la paradoja de que aumente el número de cesáreas no por la comodidad del médico, sino por la exigencia de los pacientes. Todavía no ha llegado a interferir en la estadística. Lo que más ha interferido en la estadística, aparte de la privada, por esa comodidad de vacaciones, puente, te cito tal día, es que está aumentando en España los embarazos de riesgo, entrecomillado. Personas más mayores, personas con un hijo y medio, y el vigilar el producto se ha convertido en una meta. El producto es el niño o la niña, la criatura, que lo cuento más que bien. Entonces, esa seguridad ha hecho que se las cesáreas por medicina defensiva, hasta en la pública. Lo que es verdad es que también hay lo otro que tú dices. Las mujeres no quieren algunas, no es el feminismo, es mucho más la extrema derecha y la extrema izquierda, no quieren parir por las vías convencionales, no solo por la cicatriz. Algunas no quieren ni sufrir los primeros periodos de dilatación. Pero Entonces, yo, más que pero el eso incremento, interfiere muy poquito en la más que el estadística incremento que necesario, lo que he querido advertir es de la variabilidad en la práctica clínica entre comunidades autónomas, que implica una cultura paracientífica, porque claro que hay criterios estandarizados de cuándo se debe hacer cesárea o no se debe hacer. Sin embargo, hay otros criterios que no son tecnocientíficos, que son de otro orden, esto que tú has comentado, que haya que en La Rioja el 75% de las cesáreas están privadas sean cesáreas, los partos sean cesáreas. Y otro, en el País Vasco, al lado, el 10%. Bueno, esto es algo que tenemos que pensarlo. Y un dato también sorprendente es los buenos resultados de Asturias, en todos los gráficos, porque siendo una comunidad relativamente pobre, siempre ha invertido mucho en lo público. Andalucía siempre ha invertido mucho en lo público. Cada uno que busque la interpretación que quiera, ¿no? Pero si inviertes en lo público, a cabo de mucho tiempo puedes obtener ciertos resultados públicos. Esa es la cuestión. Pero Diego, por último, no. Yo ya sé que siempre me dice que no creo en la estadística. Yo la única estadística de todo esto que creo es que uno nace y se muere, o la esperanza de vida si la cuantificas bien, porque ni los certificados de defunción se recoge bien la causa de muerte y todo el mundo se muere. La causa no, pero que se muere sí. Sí, eso sí, por eso te digo, de parada cardiorrespiratoria, aunque haya sido un cáncer de páncreas. Pero yo lo de que Andalucía converja o no, es verdad que no tengo respuesta. Pero que las estadísticas, macroestadísticas, son con microdatos metidos mano a mano, día a día, y mintiendo muchísimo, eso hay que saberlo. Eso lo sabrá el ciudadano, o debe saberlo. La estadística de Madrid es todo mentira, pero que la nuestra en lista de espera... No. Federico, lo digo yo, no digo que lo digas tú. La estadística de nuestra, de quirúrgica, y de listas de espera, y el paquete que hay que meter en 180 días y todavía no te meto, o la indicación que ha dicho Enrique de te meto pero te saco y no costas, eso lo hemos hecho todos desde dentro. Y hay que conocer que esa estadística es la que luego te cuentan listas de espera falsas.
Cuando tú estudias 50 años, Sí, ya sé o en que- el caso de que la son estadística muchos de años. 25 años, Ya. del 2000, Ya. y siempre ocurre lo mismo. Podemos Estás llevar- repitiendo 25 años lo mismo y eso tiene un mérito tremendo. Podemos llevar 25 años falsificando algunas estadísticas. Bueno, No digo todas, Lo mismo. pero Con gobiernos distintos, no. sí, pero el ciudadano... Administraciones distintas, no. Yo una cuestión que sí creo que son importantes, aparte de otra lista que tú has mencionado, es la de la educación, ¿no? La educación y la pobreza para los resultados finales, que se han ido manteniendo los 25 años. Para mí, ¿por qué se mantiene 25 años Andalucía en los peores niveles de educación? Bueno, un padre no educado tiene hijos no educados y eso va aumentando de alguna manera. Entonces, creo que era ayer o anteayer en el periódico venía un artículo de un profesor que comentaba precisamente el deterioro máximo y masivo en Andalucía de la educación obligatoria, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes padres que han pasado por un sistema hace 25 años y no se han educado y han tenido hijos y están teniendo nietos, estamos incrementando los niveles de no educados en la comunidad, que es independiente del Producto Interior Bruto y probablemente independientemente de otras variables. Entonces, yo creo que esa sí que es una cuestión muy crítica de que los políticos no han podido meterle mano, porque lo han intentado en los 25 años los distintos partidos, pero no consiguen, y igual que el de la pobreza. O sea, hacen como que lo van a arreglar, pero no lo consiguen. Yo creo que faltarán ideas. No sé si aquí tendríamos alguna idea para resolver alguno de estos aspectos, pero es que para mí el no educado lleva a peor educación y se está extendiendo. Los profesores es lo que oigo. Pues yo creo que no se puede resignar. No, yo estoy diciendo, tú dices los datos. Me espera a que tú des una... Yo creo que lo estamos haciendo todo, pero en mi presentación me has tenido de intentar ni siquiera sugerir soluciones, ¿no? Pero si ahora ya fuera del programa a alguien me pregunta algo, yo siempre digo, si yo fuera presidente del gobierno, ¿no? ¿Qué haría yo? Pues sí, yo lo que haría es que dedicaría una parte muy importante, porque gobernar es decidir tener prioridades y apechugar con ellas. Y yo lo que haría, si fuera presidente del gobierno y tuviera la mayoría democrática suficiente como para poder llevar a cabo la política, invertiría en educación. Primero en educación, el cuatrienio que me tocara, y si gano las elecciones, los 8 años que me tocara. Y en segundo lugar, en justicia, para mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Y ahí me quedo. El resto también, pero después. Esta sería mi elección política, pero bueno, naturalmente... Claro, pero mi pregunta era... ¿Y eso se puede hacer? Mi pregunta era, ¿eso se puede hacer? ¿Qué aplicarías para mejorar la educación? Es que esa es la cuestión. Que yo creo que cada partido, cada periodo político dice, vamos a mejorar, no sé si la mejora, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que pensar, ¿qué hay que hacer para mejorar? También tengo una opinión, pero creo que no... Esto último que has dicho coincide con los últimos escritos que hizo Napoleón ya cuando estaba muriendo. Se dio cuenta de que había metido la pata en todas las guerras y que lo que había que invertir era en educación y en justicia. Pero él tardó mucho, tú has llegado mucho antes que él. Y segundo, estoy absolutamente de acuerdo contigo con no creo tampoco en el determinismo, en el histórico, pero tampoco en el geográfico. A mí me parece una canción magnífica lo de es que yo nací en el Mediterráneo, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que por nacer en el Mediterráneo se puede ser más listo, más estudioso, más trabajador o más gilipollas. Y lo mismo hay de gilipollas en el Cantábrico que en el Mediterráneo o en el Báltico. Todos los idiotas han nacido en alguna parte. Quería decirle a Federico que, bueno, hemos empezado hablando de sanidad y hemos terminado hablando de educación, pero la pregunta que yo te he hecho me gustaría que me la respondieras. ¿A qué crees que se debe que, a pesar de que la inversión en sanidad es uniformemente ascendente en el país, la opinión de los ciudadanos respecto a los sistemas sanitarios públicos se esté deteriorando? Pues porque se ha deteriorado
verano la sanidad, porque no es suficiente la inversión, no es suficiente la inversión. Yo no digo que la inversión solo haga las soluciones, pero nosotros estamos en la media baja de inversión por habitante de Europa. Pero te diré más, no están más contentos en Alemania sobre el sistema sanitario que nosotros. Esto es un problema que está en todo Occidente, es la crisis de los estados de bienestar. La crisis de los estados de bienestar. Y los estados de bienestar se tienen que solucionar con inversión pública y con muchas cosas más. Y con muchas cosas más. Federico, tú conoces mi opinión. Pero perdona un momento. Y si algo permite aprender estos datos que yo he puesto aquí, si es que tienen algo que enseñar, es que esas diferencias entre comunidades autónomas, en buena parte, los cambios, los que están mejor, se deben a porque han tenido mayor inversión sanitaria. En salud, lo que estamos hablando de salud, en otras cosas será otra cosa. Pero pequeñas inversiones en el sistema sanitario permiten, por ejemplo, que haya más médicos por habitante, que permite que haya mejor satisfacción. Hay una correlación clara entre el número de médicos y satisfacción del usuario. Y donde hay menos médicos, hay menos enfermeras, hay menos... Pues claro que con inversión, aumentando la inversión, se puede. Pero hay otra cosa que quiero decir. El sistema sanitario, el sistema de salud, no es lo mismo el sistema sanitario que el sistema de salud. La salud y la sanidad son dos cosas que van paralelas, pero no juntas. Español es muy bueno. Es muy bueno, tenemos los mejores marcadores, macromarcadores de salud del mundo. Y esto es extraño, es un fenómeno extraordinario, porque los marcadores de sanidad son malos. Tenemos alta prevalencia de enfermedades crónicas, alta prevalencia de enfermedades crónicas. Nos deberíamos morir más de los que nos morimos. Y nos morimos bastante menos de lo que deberíamos, de acuerdo con los criterios clínicos. Y nos morimos menos porque eso es lo que se llama la paradoja española. La paradoja es contra España, la paradoja española es contra el mundo, contra Europa sobre todo. Y la paradoja española se debe a muchas cosas, y eso nos llevaría a otro derrotero que yo he trabajado y que me encantaría un día contarlo, y que tiene bases genéticas, bases biológicas y bases culturales, ¿no? Que es lo que se llama, estilo de vida mediterráneo o dieta mediterránea. La palabra dieta, etimológicamente, no tiene que ver nada con la comida, sino con una forma determinada de entender el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto hace que en España merezca la pena vivir, aunque hoy los datos de Andalucía nos chorreen, ¿no? Pero Andalucía es una parte de España, ¿no? Un último comentario, es que yo creo que se está transmitiendo una imagen pesimista, ¿no?, de la sanidad, en cierta medida, con el debate este, ¿no? Y yo quiero lanzar una proclama en sentido contrario. Yo creo sinceramente que la sanidad pública española es una de las joyas de la corona que tiene España. Es decir, tú en cierta medida lo has dicho al principio, ¿no?, de que es una sanidad universal, que prácticamente toda la población está cubierta, ¿no? Entonces, que hay muchos problemas en la sanidad, por supuesto, pero también es muy importante decir una cosa: hay un consenso universal en España entre los ciudadanos que la sanidad pública no se toca. O sea, eso yo creo que también es importante decirlo, porque aquí no hay ningún partido que diga públicamente, aunque lo pueda pensar, que la sanidad pública hay que buscar una alternativa, que hay que fomentar también la sanidad privada. Nadie se atreve a decirlo porque hay un consenso masivo en la población. Nosotros decirlo, pero sí hacerlo. No, ya, pero te quiero decir que por lo menos esa conciencia existe, ¿no? Sí, pero bueno, hay que hacer autocrítica porque las cosas no tienen por qué permanecer siempre en el mismo lugar. Bueno, muchas gracias a todos por venir, Federico. Muy bien. El día 9 tendremos el próximo